Hola familia, receta súper fácil. Hoy vamos a hacer estos exquisitos morrones rellenos, pero van a ver qué relleno, van a ver qué textura y van a ver qué delicioso les va a quedar. Yo soy Yamandú, esto es la cocina de Yamandú, vamos para la cocina. Bueno, y esto es muy fácil de hacer familia. ¿Qué vamos a necesitar? Por supuesto, si vamos a hacer morrones rellenos, tenemos que tener unos buenos morrones. Miren qué hermoso, qué hermosura este morrón, realmente maravilloso. Nosotros en Uruguay le decimos morrón, no sé cómo le dicen ustedes en su país, pimiento, varias formas de decirlo, lo pueden dejar en la caja de los comentarios. Nosotros le decimos morrones, así que morrón, vamos a necesitar cebolla, voy a utilizar media cebolla yo. Para el relleno hay gente que le gusta, hay gente que no. Yo voy a utilizar aceitunas, a mí me gustan, se las voy a poner al relleno. El que no le guste, que lo puede sustituir por alguna otra cosa. A mí me gusta ese gustito que le deja particular la aceituna. Y para el relleno vamos a utilizar panceta ahumada. Miren lo que es esta pancetita ahumada. Esta va a ser la estrella del relleno. Miren lo que es. No la vamos a utilizar toda. Y yo le voy a poner mozzarella. Acá hay unos más o menos 300 gramos de mozzarella entera de la artesanal. Vamos a cortar bastoncitos y lo vamos a poner en bastoncitos. Y también vamos a utilizar carne picada. Tiene que ser de buena calidad. Carne picada, acá hay más o menos 300 gramos, 500 gramos por ahí. Y vamos a hervir un huevo porque le voy a poner al relleno un huevito duro. Lo primero que vamos a hacer es cortar el morrón. Yo esta vez lo voy a hacer así. Por lo general lo cortaba a la mitad, pero vamos a sacarle esta parte y lo vamos a dejar limpito. Esto no lo vamos a tirar, lo vamos a usar en el relleno también. O también, si quieren, los pueden dejar y taparlos, pero yo lo voy a usar porque les voy a hacer una tapa de mozzarella. Ahí ya le cortamos las partes blancas y miren cómo quedaron estos morroncitos para rellenarlos. Miren qué fabuloso, esto es una maravilla. Imagínense en lo que va a ser esto relleno. Así que ahora lo que vamos a hacer es a preparar el relleno que va a ir dentro de estos hermosos morrones. Ya tenemos el morrón, ahora vamos con media cebolla. Ahí nos quedó la cebollita picadita para el relleno. Ahora lo que vamos a hacer es picar la aceituna. No le voy a poner mucho, le voy a poner un poquito nada más. A ver cómo están. Están espectaculares. Ahí nos quedó la aceituna. La aceituna no la vamos a poner en el fuego antes. Sí vamos a sofreír primero el morrón y la cebolla, pero la aceituna va a ir a la carne picada cuando se esté cocinando. Y ahora vamos a ir con la otra parte del relleno, la mozzarella. Vamos a hacer unos bastoncitos cuadraditos. Vamos a ponerle 3 bastoncitos adentro de cada morrón y esto lo vamos a guardar para rallárselo por encima. Y lo que le da el sabor, miren lo que es este tocino, esta pancetita, es una maravilla, fabuloso. Vamos a usar la mitad, esto va a ir también sofritado con la verdura. Vamos un poquito. A ver cómo está. El gustito ahumado que tiene esto no se puede describir por video. Vamos a picar bien chiquito. Miren cómo quedó esta panceta. No se preocupen, van a ver que parece que es mucho, pero esto va a reducir muchísimo con el fuego y va a ir a la carne picada. El morrón frito, la cebolla y la panceta en la carne picada le va a dar un gustito muy particular al relleno y luego le vamos a agregar las aceitunas. Ahora lo que vamos a hacer es condimentar la carne picada. Vamos a ponerle un poquito de sal. No mucho porque la aceituna ya es salada. Un poquito de pimienta. Y un poquitito de orégano. Esto ahora lo vamos a llevar al fuego y se le van a agregar todos los sabores de la cebolla, la panceta y el morrón sofrito y luego la aceituna y van a ver qué hermoso relleno que nos va a quedar. Bueno familia, esto es a elección. Yo lo que hago es
Poner los morrones un poquito en agua hirviendo, que se cocinen, no que queden blandos del todo, pero sí que se tiernicen un poquito, por así decirlo. Y yo le pongo también, a gusto, para que le dé un gustito más intenso, una cucharadita de vinagre blanco. Esto es a elección, Y ponemos los morroncitos para que se tiernicen un poquito. Solo darle un hervor para que en el horno se cocinen más fácilmente. Desde acá se siente el aroma que le da el vinagre, que se los recomiendo, una cucharadita. Hay gente que no le gusta, pero la verdad que el aroma que sale de ahí es fabuloso, gente. Y ahora, cuando vean, familia, que los pinchan y no están súper blandos, pero tampoco duros de todo, los retiramos del agua. Estos morrones ya están listos para ponerles el relleno y mandarlos al horno. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? El relleno. Para el relleno que vamos a usar, apenitas un poquito de aceite de oliva, muy poquito, porque recuerden que tenemos la panceta que va a alargar mucha grasita también. Vamos cocinando esto. Ahora vamos con la carne picada. Ahora, ¿qué vamos a hacer, familia? Vamos a rallar el huevo duro. ¿Se acuerdan que habíamos hablado al principio? Se lo vamos a rallar al relleno, se lo vamos a agregar. Le da otra consistencia al relleno, por supuesto. ¿Y qué nos faltaba todavía? Acuérdense de la aceituna ralladita, que le da ese gustito especial. No nos podemos olvidar. Yo sé que hay gente que no le gusta, a que no le gusta, bueno, va a obviar este detalle, pero a los que sí, nos da un toque importantísimo de sabor. Miren lo que es el relleno. El relleno es impresionante. Miren que esta misma receta de relleno la pueden utilizar perfectamente si están apurados, quieren hacer empanadas. Este relleno es fabuloso para empanadas. Se compran las tapitas y les queda un relleno exquisito para empanadas. Ahora vamos con los morroncitos. Vamos a rellenar los morroncitos. ¿Se acuerdan que habíamos separado al principio unas tiritas de queso? Bueno, vamos a poner una ahí. Lo voy a agarrar con la mano. Vamos a poner un poquito de relleno, bastante apretadito, y vamos a ir tapando. Tienen que tratar de que quede todo lleno de relleno, ¿vieron? Que quede todo bien rellenito. Ahí tenemos ya el primero. Miren lo que es esta maravilla, es una maravilla. Y ahí tenemos al otro. Pero todavía nos falta, porque vamos a pegarle un golpecito de horno y vamos a ponerle mozzarella rallada por encima. Bueno, ahí van los morroncitos. Vamos a ponerlo a 200 grados, unos 20 minutos. Bueno, mientras los morroncitos van agarrando un poquito de horno, vamos a
bien artesanalmente a rallar la mozzarella que le vamos a poner por encima ahora cuando salgan. Y sí, les tengo que confesar que me sobró una cucharada de relleno y me los comí, y la verdad que es impresionante. Te vuelvo a reiterar, si lo quieren usar para empanadas, ese relleno es un lujo. Ahí nos quedó nuestra mozzarella. Derretimos la mozzarella y ya lo llevamos para la bodega. Salieron las bombas. A ver cómo quedó esto. Ahí hay uno. Ahí salió el otro. Miren lo que son estos morroncitos rellenos, por Dios. Miren cómo quedaron, familia. Son un lujo. Y ahora la prueba a fuego, por supuesto. Bueno, vamos a cortar a ver cómo quedó. Vamos a cortar por acá. Miren lo que es este morroncito relleno. Un espectáculo, familia. A la bodega.